La vía endocítica, movimiento de membrana y materiales dentro de la célula. Las células son capaces de incluir materiales que son demasiado grandes para penetrar su membrana sin importar sus propiedades de permeabilidad. Además, se reciclan las proteínas que residen de la membrana plasmática a los compartimientos interiores. Esto es mediante la vía endocítica, en la que segmentos de la membrana plasmática se invaginan para formar vesículas citoplásmicas que se transportan al interior de la célula. La endocitosis es un proceso por el cual la célula interioriza los receptores de la superficie celular y los ligandos extracelulares unidos a ellos. La fagocitosis describe la capacitación de partículas. En términos más amplios, la endocitosis puede dividirse en dos categorías: la endocitosis por volumen y la endocitosis mediada por receptor. La endocitosis por volumen, también conocida como pinocitosis, es la capacitación inespecífica del líquido extracelular. Cualquier molécula grande o pequeña que esté presente en el líquido abarcado también entra a la célula. La endocitosis por volumen puede visualizarse con la adición de una sustancia al medio de cultivo, como el colorante amarillo o la enzima peroxidasa del rábano. La endocitosis por volumen también retira porciones de la membrana plasmática. En cambio, la endocitosis mediada por receptor, RME, se refiere a la capacitación de macromoléculas extracelulares específicas, ligandos, después de su unión con receptores en la superficie externa de la membrana plasmática. La endocitosis mediada por su receptor proporciona un medio para la capacitación selectiva y eficiente de macromoléculas, que pueden estar presentes en concentraciones relativamente bajas en el líquido extracelular. Las células tienen receptores para la capacitación de muchos tipos diferentes de ligandos, incluidas hormonas, factores de crecimiento, enzimas y proteínas sanguíneas que transportan ciertos nutrientes. Las sustancias que ingresan a la célula mediante la RME, a su vez mediada por clatrina, se unen con los receptores que se reúnen en dominios especializados de la membrana plasmática, conocidos como concavidades cubiertas. Los receptores se concentran en dichas concavidades con un nivel de 10 a 20 veces mayor que en el resto de la membrana plasmática. La dinamina es una proteína de unión con GTP necesaria para la liberación de la vesícula cubierta con clatrina de la membrana en la que se forma. La dinamina se ensambla por sí misma en un collar helicoidal alrededor del cuello con una concavidad cubierta invaginada, justo antes de que se desprenda de la membrana. En el modelo mostrado, la hidrólisis de la GTP unida por las moléculas polimerizadas de dinamina induce un movimiento de torsión en la hélice de dinamina que separa la vesícula cubierta de la membrana plasmática. Según este mecanismo, la dinamina actúa como una enzima capaz de utilizar la energía química de GTP para generar fuerzas mecánicas. La disociación de la capa de clatrina y su separación de la vesícula exige la participación de una proteína adicional que es la ATP-HSCT, obtenidas de la capa de clatrina por medio de un cofactor, la auxilina. Función de los fosfoinosítidos en la formación de vesículas cubiertas. Los anillos fosforilados de estos fosfoinosítidos se encuentran en la superficie de la membrana, donde pueden ser reconocidos por proteínas particulares que se les unen. Distintos fosfoinosítidos se encuentran en distintos compartimientos de la membrana, lo que ayuda a dar a cada compartimiento una identidad superficial única. Además de que un fosfoinosítido facilita el reclutamiento de proteínas específicas, también induce cambios de conformación en una proteína unida, que facilitan el proceso molecular. Las moléculas que capta una célula por endocitosis se mueven en una vía endocítica. Es importante considerar dos tipos diferentes de receptores que están sujetos a la endocitosis. Un grupo de receptores, al cual se le denomina receptores constitutivos, es el encargado de la captación de materiales que se utilizan en la célula. Los ejemplos y mejor estudiados son los receptores para transferrina y lipoproteínas de baja densidad. El segundo grupo de receptores, al que se conoce como receptores de señalización, es el encargado de unir los ligandos extracelulares que llevan mensajes que cambian las actividades celulares. Estos ligandos, que incluyen hormonas como la insulina y factores de crecimiento, se unen con el receptor de la superficie y emiten una señal para dar origen a una respuesta fisiológica dentro de la célula. La endocitosis
del primer grupo de receptores por lo general conduce a la entrega de los materiales unidos, como el hierro y el colesterol, a la célula, y el receptor regresa luego a la superficie celular para realizar más rondas de captación. La endocitosis del segundo grupo de receptores conduce a menudo a la destrucción del receptor, un proceso llamado regulación en descenso del receptor y que tiene el efecto de reducir la sensibilidad de la célula a la estimulación posterior por la hormona o factor de crecimiento. La regulación en descenso del receptor es un mecanismo por el cual las células regulan su capacidad para responder a los mensajes extracelulares. Después de la interiorización, los materiales unidos con la vesícula se transportan a una red dinámica de túbulos y vesículas conocidas en conjunto como endosomas, que representan los centros de distribución a lo largo de la vía endocítica. El líquido de la luz de los endosomas se acidifica por efecto de una ATP de hidrógenos en la membrana limitante. Los endosomas se dividen en dos clases diferentes: los endosomas tempranos, que casi siempre se localizan cerca de la región periférica de la célula, y los endosomas tardíos, que por lo general se hallan más cerca del núcleo. Según el modelo prevaleciente, los endosomas tempranos maduran poco a poco hasta endosomas tardíos. Esta transformación de endosoma temprano a tardío se caracteriza por descenso en el pH, intercambio de proteínas y un cambio notable en la morfología interna de las estructuras. Los receptores que se captan por endocitosis se transportan en vesículas a un endosoma temprano, el cual sirve como estación clasificadora que dirige los distintos tipos de receptores y ligandos por vías diferentes. Por lo general, los receptores constitutivos se disocian de sus ligandos unidos como resultado de la concentración alta de hidrógenos de los endosomas tempranos. Luego los receptores se concentran en compartimientos tubulares especializados del endosoma temprano, que representan centros de reciclaje. Las vesículas que se forman de estos túbulos llevan a los receptores de regreso a la membrana plasmática para efectuar más rondas de endocitosis. La vía endocítica. La vía endocítica es el movimiento de materiales del espacio extracelular a los endosomas tempranos donde ocurre la clasificación. Los receptores de actividades constructivas con el receptor de LDL se envían de regreso a la membrana plasmática, mientras que sus ligandos se transfieren a los endosomas tardíos. Los receptores de señalización, como los receptores EGF, casi siempre se transportan a los endosomas tardíos junto con sus ligandos. Los endosomas tardíos también reciben enzimas lisosómicas recién sintetizadas, como la red trans de Golgi. Estas enzimas se trasladan con receptores para manosa 6-fosfato que regresan a la TGN. El metabolismo de LDL y colesterol. Entre muchos ejemplos de endocitosis mediada por receptor, el primero estudiado y el mejor comprendido es el que aporta a las células animales el colesterol exógeno. Las células animales utilizan el colesterol como parte esencial de sus membranas plasmáticas y como precursor de las hormonas heteroideas. El colesterol es una molécula hidrófoba que se transporta en la sangre como parte de enormes complejos de lipoproteínas, por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad LDL. Cada partícula de LDL contiene un centro de 1500 moléculas de colesterol esterificadas en ácidos grasos de cadenas largas. El centro está rodeado por una sola capa de fosfolípidos que contiene una sola copia de lipoproteína grande, llamadas apoliproteína B100, que se une en forma específica con los receptores de LDL en la superficie de las células. Los receptores LDL se transportan a las membranas plasmáticas de las células, donde se concentran en concávides cubiertas, incluso en ausencia de ligandos LDL. Como resultado, los receptores están en la superficie celular listos para captar lipoproteínas en la sangre y si están disponibles. Una vez que las LDL se unen con una cavidad cubierta, esta se invagina para formar una vesícula cubierta. La cubierta de clatrina se desarma y los receptores de LDL
pasan por los endosomas tempranos y de regreso a la membrana plasmática. Mientras tanto, las partículas de LDL se trasladan a los endosomas tardíos y lisosomas, donde se componen de proteína que se degrada y el colesterol sufre desesterificación para usarlo en el ensamble de la membrana u otros procesos metabólicos. La vía endocítica y la endocitosis. La célula es un sistema abierto que requiere del intercambio de materia y energía con el exterior para mantener su visibilidad y su estabilidad. Aunque las proteínas transportadoras situadas en la membrana plasmática midían el movimiento de iones y pequeñas moléculas a través de la biocapa lipídica, las células internalizan grandes macromoléculas solubles del medio extracelular a través del proceso de endocitosis, el cual se desarrolla a lo largo de la vía endocítica. La vía endocítica es el proceso por el cual la célula toma material del exterior celular. En la endocitosis, el material que se va a introducir es rodeado por una porción de la membrana plasmática que luego se invagina para generar por pellizco y pinzamiento regulado una porción de la membrana plasmática que termina generando una vesícula endocítica que contiene material internalizado. Esta vesícula endocítica será procesada intracelularmente en una serie de compartimentos endocíticos intracelulares de la vía endosomal, donde el cargo contenido de la misma será procesado. La fagocitosis. En los organismos multicelulares, la fagocitosis es llevada a cabo por células especializadas como los macrófagos. Este tipo de células son glóbulos blancos, leucocitos de la sangre que reconocen, engullen y destruyen a las bacterias. Eliminan también desechos celulares o incluso células intactas. Estas células fagocitarias reciben por ello el nombre de fagocitos profesionales y construyen una parte esencial del sistema inmunitario innato del organismo, un sistema de defensa que combate a los microorganismos que se infectan y evaden el organismo. La fagocitosis en la mayoría de los animales es un mecanismo protector en un lugar de una forma de alimentación. Los mamíferos tienen diversos fagocitos profesionales, incluidos macrófagos y neutrófilos, que se desplazan por la sangre y los tejidos, donde fagocitan los microorganismos invasores, células dañadas o muertas y detritos. Las células fagocíticas reconocen a los materiales y los unen mediante receptores en su superficie antes de captarlos. Una vez dentro del fagocito, los microorganismos pueden destruirse con las enzimas lisosómicas o con los radicales libres del oxígeno generados dentro de la luz del fagosoma. La fagocitosis de material particulado se favorece por las actividades contráctiles de los microfilamentos formados por actina subyacentes a la membrana plasmática. No todas las bacterias ingeridas por células fagocíticas se destruyen. De hecho, algunas especies secuestran los mecanismos fagocíticos para promover su propia supervivencia en el cuerpo. El cloroplasto es un organulo presente en el interior de las células vegetales de las plantas. Este organulo se encuentra inmerso en el medio líquido conocido como el citosol. La importancia del cloroplasto radica en su función, puesto que está implicado en el proceso de la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos y de ácidos grasos.